Regresamos a La Fuerte es la Unión. En el segmento anterior escuchamos al analista Jesús Seguías, quien hacía una suerte de radiografía de la situación interna de la oposición venezolana, de la crisis política en la que estamos, y concluía que era vital el tema del Consejo Nacional Electoral para retomar la ruta electoral que él percibe como la única viable. Precisamente hoy sobre el tema, el diario Tal Cual Digital nos dice en un titular: Sociedad Civil busca un árbitro imparcial postulando candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral. El texto dice lo siguiente: el pasado 27 de febrero, el Comité de Postulaciones Electorales, formado por la Asamblea Nacional electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre, informó sobre las postulaciones para sustituir a los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral. Aunque la lista no se ha hecho pública por parte del Comité de Postulaciones, varias organizaciones de la sociedad civil que no reconocen o tienen serios cuestionamientos sobre dicha N decidieron promover candidatos para este proceso. Algunos de los nombres fueron promovidos por la sociedad civil que se han filtrado en las redes. Incluyen, por ejemplo, a Luis Lander, presidente del Observatorio Electoral Venezolano, o al profesor Tulio Ramírez. Ambos confirmaron a Tal Cual que fueron postulados por organizaciones civiles. En el caso particular de Lander, fue postulado por la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación. Y tenemos precisamente en línea a el doctor José Domingo Mujica. Él es el coordinador de la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación, es exdecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y es en materia electoral el vocero del Foro Cívico Nacional. José Domingo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes informar sobre esto que nos adelanta Tal Cual Digital? Entiendo que hoy hay una rueda de prensa del Foro Cívico. ¿Qué nos puedes decir como preámbulo de esta actividad? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chuo, gracias por la oportunidad para expresar nuestra opinión sobre este importante asunto. Bueno, comienzo por decir que las organizaciones que nos agrupamos alrededor de la plataforma Diálogo Social y el Foro Cívico, vemos en la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral una oportunidad para que se alcancen los necesarios acuerdos que permitan lograr un poder electoral que genere confianza, que restituya el valor del voto como instrumento para el cambio democrático. Nosotros, nuestra acción, pretendemos que se entienda como una forma de participación ciudadana que trata de lograr un marco adecuado para el ejercicio de un derecho humano fundamental como es la elección de autoridades y el logro de procesos electorales para ello equilibrados y confiables que le den salida a la crisis de gobernabilidad que vive el país, lo cual pasa por lograr condiciones que hagan posible un acuerdo político para la designación de autoridades electorales. Después de allí que hubiésemos decidido primero proponer nombres de compañeros de algunas organizaciones de la sociedad civil que estamos en Diálogo Social y en el Foro Cívico, primero para integrar el Comité de Postulaciones Electorales con el reto de tener allí presencia y de tener, digamos, ojos sobre el desarrollo de ese proceso de aceptación de candidatos. Y luego también postulamos venezolanos de reconocida trayectoria y honorabilidad como un aporte para, digamos, para la integración de un Consejo Nacional Electoral conforme a las necesidades y a los deseos de los venezolanos. Estamos conversando. Entonces, te escuchamos, José Domingo, disculpe. De participación en este proceso no impide que nosotros mantengamos la denuncia, la documentación y la difusión de las violaciones e irregularidades a nuestros derechos políticos. Sabemos que el actual ha cuestionado por la mayoría del país
y por actores relevantes de la comunidad internacional. Pero este es hoy el escenario en el que se ha puesto en marcha el proceso de designación de las nuevas autoridades electorales y nos parece que no se debe perder la oportunidad de abrir el camino para la elección de un árbitro electoral confiable, que es un requisito indispensable para que se celebre un proceso electoral libre en Venezuela, que le dé salida a esta delicada situación que mantiene en sufrimiento a amplios sectores de la población del país. Ahora, nuestra decisión está en realidad, hay que tener en cuenta que la hemos tomado yendo al encuentro de pronunciamientos públicos recientes de sectores políticos que llaman a incorporar de nuevo la vía electoral a los instrumentos de lucha en pro de la democracia. Nosotros creemos que la vía electoral es la mejor salida a la delicada situación del país, la que conviene más al conjunto de todos los venezolanos, sea cual fuere su posición política. Ratificamos con ello nuestro compromiso y buena voluntad para la búsqueda de consensos que nos permitan recuperar nuestros derechos civiles y políticos. Aspiramos con ello a contribuir a suscitar un amplio debate nacional sobre el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral confiable y continuaremos con ello y continuamos en realidad con ello nuestro esfuerzo por la construcción de un espacio de entendimiento entre los sectores políticos del país que nos permitan la salida, como ya hemos mencionado, a esta crisis de gobernabilidad que estamos viviendo. Nosotros aspiramos que este esfuerzo nuestro contribuya al restablecimiento de los derechos electorales de los partidos políticos y de los ciudadanos en general. Y reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos que desde la sociedad venezolana se adelantan por alcanzar acuerdos que redunden en beneficio para la población y de manera que su concreción fortalezca la dinámica que debe darse entre las partes en conflicto para la resolución del problema político a través de unas elecciones justas y verificables. De ahí fue el planteamiento fundamental que hacemos las organizaciones que nos agrupamos alrededor del diálogo social y del foro cívico. José Domingo, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas utilizado esta humilde ventana para hacer una exposición tan importante. Vamos a estar muy pendientes de la rueda de prensa que el Foro Cívico va a emitir hoy a las 10 de la mañana, ampliando estos contenidos. Un gran abrazo y buenos días. Perdón, repite que me... ¿Aló? No, te estaba dando las gracias por la entrevista y estamos reiterando que vamos a estar muy pendientes de la rueda de prensa que ustedes van a dar ahora a las 10 de la mañana ampliando estos contenidos. José Domingo Mujica, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de la red electoral de la organización no gubernamental Asamblea de Educación y vocero en materia electoral del Foro Cívico Nacional. Yo quiero simplemente decir lo siguiente: me tranquiliza mucho, me da muchísima alegría además ver a la sociedad civil haciendo lo que tiene que hacer. La sociedad civil es lo que en otros países llaman el tercer lado. Nosotros, los ciudadanos organizados y movilizados, no somos ni satélites del gobierno, ni comparsa de la oposición. No, nosotros no somos ni los mantenidos del Ejecutivo, ni la periferia de la oposición para aplaudir cuanta cosa se le ocurra al G4.
No, la sociedad civil venezolana es el tercer lado, pendiente de los intereses, no del gobierno, no de los partidos, sino de los ciudadanos. Por eso ese señalamiento, por eso ese planteamiento, que es un planteamiento de lucha. Estamos con severos cuestionamientos en relación al proceso electoral que dio lugar a la Asamblea. Por eso, entonces, estamos allí, en ese escenario, proponiendo nombres de venezolanos honorables para tratar de lograr el mejor Consejo Nacional Electoral que sea posible obtener, que sea posible conseguir. Por un lado, esa es la presión hacia el gobierno. No dejarle el campo solo, sencillamente para que ellos se paguen y se den el vuelto. Y por otro lado, incidir en este proceso que se está dando en la oposición. En la oposición, por ejemplo, en la causa R, hay un personaje tan combativo, uno de sus dirigentes más importantes, no es que está llamando a las elecciones, es que está en campaña, como es Carlos Ocariz. Y por cierto, David Uzcategui también, un dirigente muy importante de ese partido, que está cumpliendo años. La Asamblea Nacional, Enrique Márquez, públicamente ha reconocido que fue un error no ir a las elecciones del pasado diciembre. Es decir, hay toda una corriente en la misma oposición vinculada al G4 organizada, con una de sus expresiones más claras, como es el Foro Cívico Nacional, enfrentando al gobierno y promoviendo esta reflexión en la oposición desde un espacio de absoluta autonomía. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram, la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema extremadamente importante, porque las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Nacional no es del gobierno ni del partido de gobierno, es una institución de la República. Su suerte, su comportamiento, nos hemos visto ciertamente con preocupación y extrañeza unas declaraciones de un elevado tono beligerante, de un elevado tono agresivo en relación a los conflictos que enfrenta nuestro país, tanto en la frontera oriental como en la frontera occidental, tanto en la frontera con Guyana como en la frontera con Colombia. Declaraciones del ministro de la Defensa, Padrino López, sobre el tema de Guyana, advirtiendo que si una sentencia de la Corte Internacional de Justicia es negativa a nuestros intereses, tendrán que enfrentarse con nosotros, etcétera, etcétera. Y unas declaraciones del jefe de la Redi, Los Andes, diciendo que si algún colombiano pisa territorio venezolano, nosotros pisaremos hasta Bogotá. Repito, un tono inusitado por parte de altos jefes militares que no suelen tener ese tipo de discurso público. Buscando las razones del mismo y sobre todo el impacto que puedan tener, necesitamos criterio experto. Y tenemos en línea a la doctora Rocío San Miguel. La doctora Rocío San Miguel es presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, la ONG especializada precisamente en este tema. Rocío, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Cuál es, en tu opinión, el origen y el propósito de declaraciones de ese tenor? Buenos días, te oímos. Buenos días, Chugo. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda, estamos en medio de unas declaraciones que pueden considerarse infelices desde todo punto de vista,
articuladas por generales activos de alta graduación. Estamos hablando del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y estamos hablando del comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes, el mayor general Ovidio Delgado Ramírez. Vienen insistiendo estos generales, cada uno a su estilo, cada uno también en el rango de sus funciones. Las declaraciones del ministro de la Defensa distintas apuntan básicamente a señalar aspectos vinculados a la reclamación que adelanta Venezuela frente a los derechos que le asisten en torno al territorio esequibo, y las de Ovidio de Jesús obedecen a un tono que hemos tildado ya de guerrerista. Esto pudiese obedecer a varias razones. La primera de ellas es que se estén llamando la atención una búsqueda entendida por estos oficiales de alentar y subir la moral dentro de la Fuerza Armada Nacional, que por cierto, en las zonas del país, algo que sí es sumamente grave, y esto también puede ser utilizado como un elemento de distracción. Otra de las razones puede ser, en propiedad no le tocaría ascenso al grado inmediato superior, que sería el de almirante en jefe, ante algunos de sus compañeros del ejército con más chance de seguir ascendiendo en la cúspide. Es decir, cualquier cosa es posible que esté pasando dentro de la institución, repito, con este tipo de declaraciones muy distintas de quienes provienen. El ministro de la Defensa, en su carácter de vocero oficial de la Fuerza Armada Nacional, a quien se le ha asignado la tarea de repeler toda un andamiaje narrativo, y el general comandante de la red. No podemos olvidar en el caso de el comandante de la red, Delgado Ramírez, que se trata de un personaje bastante peculiar. Cuando ya él se encontraba en su trayectoria en el estado Monagas, siendo comandante de SODI, tenía un programa de radio muy peculiar, denunciando, atacando, haciendo el típico discurso político partidista. Hizo muy popular entonces en su momento las famosas perreras. Es decir, es un oficial bastante polémico, que en todo caso no puede perderse de vista. Necesita autorización del ministro de la Defensa para dar declaraciones de este tono y de este alcance. Por lo demás, Chu, aquí solo resta decir, los militares tienen la función de la defensa de la integridad territorial. El que un militar indique el norte de Santander, sin duda, si vive en el concepto de declaraciones guerreristas, por lo demás son sus funciones. Es decir, no está diciendo nada nuevo que en propiedad corresponda a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es? Tener levantamiento estratégico de la información, defender estratégicamente la República, y si así lo ordenara el México que ha venido señalando la Fuerza Armada Nacional, tiene asignado cuál es el de la defensa, más no el de invasión. San Miguel, ella es presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, hasta donde tengo conocimiento, la única organización de la sociedad civil. Nosotros, el tema militar no es un tema de susurros, no es un tema de chismes ni de conspiraciones, es un tema de la República, es un tema de nuestra preocupación como ciudadanos, porque la Fuerza Armada Nacional no es de un partido ni es de un gobierno. En ese mismo sentido, Rocío, te pregunto, en sus declaraciones el ministro Padrino López incorporó un matiz, dijo que había la intención de dañar el equipamiento, los sistemas de armas que tiene la República. Ayer vimos una situación lamentable, un avión tucano al parecer se quedó sin capote en pleno vuelo y tuvo que tener un aterrizaje de emergencia. Porque quien habla, por ejemplo, de una confrontación a propósito del tema de Guyana, tiene que tener claro que hoy, por ejemplo, el Comando Sur está en operaciones y en maniobras conjuntas con Guyana, que tiene además un pacto de defensa recíproca con Brasil, nada más y nada menos. Y quien habla de llegar hasta Bogotá o hasta San Andrés, creo que debe tener claro que el ejército de la región con mayor experiencia en combate
por haber enfrentado una guerra civil de 50 años es precisamente el ejército colombiano, apertrechado con los recursos que obtuvo del llamado Plan Colombia. Frente a estas situaciones, ¿cuál es la realidad del apresto operacional de nuestra Fuerza Armada? De la Fuerza Armada Nacional, en este caso un tucano que afortunadamente se precipitó a tierra. Se desconocen todavía las causas del siniestro. Los tripulantes pudieron maniobrar y aterrizar en una hacienda hasta donde se conoce la información y ser trasladados al hospital militar. El Tucano es un avión antiguo, llegó al país aproximadamente en el año 86, es un avión de entrenamiento, limitaciones presupuestarias. Para el país no es un secreto que la Fuerza Armada enfrenta serios problemas de logística y de apresto operacional debido a los recortes presupuestarios, y este sistema de avión viene siendo afectado por embargos que ya ocurrieron en el año 2005 por parte de Estados Unidos. Por tratarse de que todo el tema de la aviónica y otros repuestos vinculados a las aeronaves encontraron serias dificultades por provenir de los Estados Unidos. Hablar de la operatividad de las Fuerzas Armadas e involucrarnos en otros temas sería incluso hasta temerario de nuestra parte, sobre todo en estos escenarios de guerreristas. ¿Qué es lo que debería estar ocurriendo con respecto al Esequibo? Bueno, bajar el tono de voz por parte del ministro de la Defensa, ocuparse los canales diplomáticos y jurídicos de los problemas que se están enfrentando con Guyana, que parece tener una estrategia muy clara y que podría restarle digamos, eficacia a los derechos que ha venido ejerciendo Venezuela sobre su territorio, no caer en las provocaciones o en esta línea de declaraciones insulsas. Por ejemplo, esta andanada de actividades que ha venido desplegar, escriben en un patrón de propaganda guerrerista, que desde ningún punto de vista es recomendado para las situaciones que son los problemas de los venezolanos. Tienen un tono peligroso que puede significar de alguna manera algún incidente o choque fronterizo, y en definitiva no conducen a la solución de los verdaderos problemas de fondo que, repito, tenemos en nuestros derechos que nos asisten sobre el territorio Esequibo y en toda la problemática derivada de nuestras relaciones con Colombia. Rocío, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas proporcionado información de calidad para nutrir el criterio de la audiencia de Radio Caracas Radio y de la opinión pública venezolana. Muchísimas gracias y buenos días. Muy buenos días, Chugo. Muchas gracias a ti. La Rocío San Miguel, la doctora Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Dice con absoluta claridad, con rotunda claridad, el Esequibo es nuestro. Tenemos plenos derechos en nuestra reclamación, nos asisten plenos derechos en nuestra reclamación frente al Esequibo. Dice también, tenemos la preocupación como venezolanos por la cantidad de incidentes que se han producido en la frontera, tanto en la frontera sur como en la frontera occidental, con grupos irregulares, con grupos guerrilleros, enfrentamientos que en algunos casos han costado dolor y sangre a efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional. En ese contexto, dice, es necesario tener una actitud prudente, y estos discursos que calificó como guerreristas no son precisamente prudentes, pueden ser abiertamente contraproducentes para la posición venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final, acá en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor.
De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Dos informaciones que hoy, digamos, ilustran dolorosas. La gente de @ACCI VIH-Sida nos dicen: existe discriminación, falta de ética y crueldad cuando a las embarazadas con VIH en el momento del parto les niegan atención médica y les exigen los kits de bioseguridad en los centros públicos de salud. Imagínense ustedes la situación, imagínense ustedes el momento. Ya no hablemos de las embarazadas, hablemos ahora de los niños. Leo un tuit de el líder de los trabajadores del sector salud en la región capital, Pablo Zambrano. Denuncian que niños del JM de Los Ríos llevan 3 semanas sin quimioterapia. La denuncia la hacen los trabajadores humanitarios de la ONG Prepara Familia, que acompaña, asiste y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en el JM de Los Ríos y de sus madres. Ayer ustedes escucharon pues nuestro editorial contra el feminicidio y nuestra postura en la conmemoración del Día Internacional de Cero Discriminación. Yo quiero públicamente hoy agradecer a la persona que a mí me ha ayudado a conformar mi criterio, mi conducta, mi actitud de vida frente a estos temas. Es una mujer que su vida es la historia, es parte de la historia del país, de ese tránsito de la Venezuela rural a la Venezuela urbana, de ese tránsito de la Venezuela ingenua a la Venezuela activista, de ese tránsito de la vida bucólica y campestre al activismo ciudadano. Esta mujer vivía con su familia en Aroa, estado Yaracuy, donde quedaban las minas de cobre que alguna vez fueron del Libertador. Cuando cierra la operación de las minas, su familia toda baja hasta Cocorote, también en el estado Yaracuy. Y allí, bueno, el magro producto de la tierra no alcanzaba para alimentar las tantas bocas de sus hermanos. Ella, como una de las hermanas mayores, tuvo que trasladarse a Caracas para trabajar en Caracas y enviarle dinero a su familia allá en Yaracuy. Así lo hizo. Acá se transformó en obrera textil. Estuvo en Telares Los Andes, estuvo en diversas empresas tejiendo casimir, tejiendo lana y defendiendo a sus compañeras, porque su instinto de justicia, de búsqueda de la justicia, la llevó a eso, a ser defensora de los derechos de quienes como ella trabajaban en ese tipo de empresas. Así se transformó sindical. Luego fue parte de la resistencia contra esta navegación por el siglo XX y por el siglo XXI, dándome siempre los elementos para tener hoy esto que cada madrugada comparto con ustedes. Esa mujer hoy está cumpliendo 95 años de vida. Esa mujer es la señora Marina. Esa mujer es mi señora madre, a quien le envío desde acá una palabra de felicitación y la solicitud de su bendición. Un gran abrazo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Tarot,
ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte, empleo, salud, parapsicología.